современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии и прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран. La guerra de Rusia marcó un quiebre definitivo en la economía mundial, y lo que ha venido sucediendo rápidamente a partir de ahí reveló el plan maestro de los países BRICS liderados por China para acabar con el dominio del dólar como moneda hegemónica a nivel internacional, siendo un elemento clave de ese plan la incorporación de uno de los aliados estratégicos más importantes de Estados Unidos, el principal país exportador de petróleo, Arabia Saudita, cuya alianza con el llamado petrodólar es la base de la hegemonía del dólar a nivel internacional. Y este país decidió aliarse oficialmente a los BRICS. Pero la gran mayoría no está viendo las señales de lo que viene y se está preparando para ello, porque esto puede afectar tus ahorros, estén o no estén en dólares, tus inversiones y el costo de la vida. Y lo que anunciaron muchos medios de comunicación fue que durante la última reunión de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estos países anunciarían una nueva moneda, ya no basada en promesas, papel y mucho endeudamiento como nos tienen acostumbrados en Occidente, sino en activos reales como el oro y otras materias primas. Pero como dijimos varias veces en este canal, esta etapa del plan iba por otro lado. Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Ciertamente todavía podemos decir que Estados Unidos sigue siendo el rey en lo económico, lo político y lo militar. Pero lo que sí está claro es que cada vez menos países confían en el dólar, porque pasó de ser una moneda de reserva a un arma de guerra. Desde que se estableció como moneda hegemónica, se fue utilizando cada vez más para sanciones y bloqueos, y pudimos ver un aumento significativo a partir de la creación del BRICS en 2009, y luego la verdadera locura a partir del inicio de la guerra de Rusia. Por eso no es sorpresa que hoy en día menos del 60% del comercio internacional se factura en dólares y menos del 60% de las reservas internacionales de los países estén en dólares. Este es un proceso lento pero progresivo. Russia's kind of at the heart of the de-dollarization in the sense that, they're a large oil provider, so that impacts the petrodollar system. And they have massive trade with Europe, China, India, and other countries. And so because they've been aggressively de-dollarizing, the fact that these other peers go along with it, many of them either neutrally or that they also have an interest in doing it as well, like China, for example. If they trade within a dollar-based system, the United States can block, two countries from trading that have nothing to do with the United States, which is kind of crazy if you think about it. Y no es sorpresa tampoco que Estados Unidos haga lo necesario para mantener ese poderío sin importar las consecuencias. Recordemos el caso de Irak cuando decidió dejar de vender su petróleo en dólares y comenzar a venderlo en euros. En ese momento, Irak tenía una de las mayores reservas de petróleo del mundo y era el quinto productor más grande del mundo. Y como era de esperarse, poco tiempo después, Estados Unidos invadió Irak. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations. Y unos meses después ya el petróleo iraquí se volvía a vender en dólares. E igualmente le pasó a Libia, la economía que tenía el mayor ingreso por persona y las mayores reservas de petróleo de todo el continente africano, cuando intentó utilizar sus gigantescas reservas de oro para respaldar una nueva moneda, el llamado dinar de oro, con el que los países africanos y árabes comerciarían con el petróleo libio. Y ya sabes lo que sucedió después y cómo quedó el país luego de la intervención de Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN. على السؤال اللي حاير قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق مع انتظار البنادة وممكن الدور جاي عليكم كلكم. Siempre la excusa de estas intervenciones es la democracia y la libertad. Pero posteriormente, revelaciones de Wikileaks mostraron el contenido de algunos correos de Hillary Clinton, la secretaria de Estado de Estados Unidos, donde decía explícitamente que las razones que comentamos anteriormente estuvieron detrás de esta guerra. E incluso el mismo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante el gobierno de Bush tuvo que confesar que el caso de Irak fue el mismo. Saddam Hussein was on a very dangerous path. Taking out Saddam Hussein was a very important thing. So my view of the war was, yes, it was about oil. Como estamos viendo ahora y comentamos en un video anterior, hoy en día lo que mantiene la hegemonía global de Estados Unidos parece ser su poder militar. Y por eso tiene bases militares alrededor de todo el mundo, incluido el continente europeo. De allí que Ray Dalio, el fundador del fondo de inversión más grande del mundo, viene advirtiendo desde hace tiempo que el proceso de desdolarización de China y los BRICS puede conducir a más guerras.
Pero para él, en términos militares, ya otras potencias son comparables a Estados Unidos, y lo que realmente sostiene su hegemonía es su poder económico, el dólar, que es justamente lo que está en juego hoy en día. Entonces, viendo todo esto, surgen algunas preguntas. ¿Podrá China finalmente desplazar al dólar? ¿Y están los BRICS realmente listos para una confrontación directa con Estados Unidos? Para responder estas interrogantes tenemos nuevamente al economista César Villalona, quien presentará los hechos tal cual como son, para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y tener claridad de qué va a pasar con tus ahorros en el banco y tus inversiones, ya sea que estén en dólares o en otras monedas. Pero antes no olvides suscribirte al canal y así mantenerte informado de estos datos cruciales que no encontrarás en ninguna otra parte. Aquí esto es una guerra económica. Tenemos por un lado el sistema financiero occidental se está cayendo, nivel de endeudamiento global a un ritmo que no se puede frenar, un banco de la Reserva Federal que lo único que hace es imprimir dinero porque todo al final se resume en lo mismo. El sistema occidental se ve que la hegemonía de Estados Unidos se está desmoronando y China y Rusia lo saben perfectamente y quieren crear un sistema financiero alternativo y el objetivo es derribar al dólar. Estados Unidos también ha creado un desorden monetario a nivel mundial porque desde el año 1971 comenzó a emitir dólares sin respaldo para financiar sus guerras en Asia, en Vietnam, en Laos, en Camboya. Tenía problemas económicos, emitió dinero y ese dinero salió al exterior. Porque si en República Dominicana el Banco Central emite un peso para prestarle al gobierno, por ejemplo, ese peso no sale de Dominicana, se queda adentro, busca bienes, busca servicios, demanda. Y si es una cantidad grande, entonces suben los precios. Pero en Estados Unidos emiten dinero y ese dinero no se queda adentro. Se emite para prestarle al gobierno, para que el gobierno le pague los salarios a los militares, pero luego ese dinero se va moviendo en la economía y termina en los bancos. Y los bancos se lo prestan a los importadores y de ahí se va al exterior. No genera presión interna, sino que se va hacia el exterior y del exterior llegan a Estados Unidos petróleo y un montón de productos, maquinaria, bienes de consumo. Entonces eso fue creando un desorden porque se inundó el mundo de dólares. Eso generó muchos problemas inflacionarios, una desestabilización, una cantidad de dinero que circula que es superior a la producción de bienes y servicios a nivel mundial, un desorden monetario. Lo trae desde los 70, los 80 y todavía lo sigue haciendo. Entonces, muchos países comenzaron a desarrollar su aparato exportador, como China y otros, inundaron a Estados Unidos de productos y están llenos de dólares, al extremo de que hasta le prestan. China le presta dinero a Estados Unidos, le compra bonos del tesoro y le presta dinero. Y Estados Unidos le tiene que pagar por esa deuda. Y China ha acaparado el 30% de los dólares que circulan en el mundo. Lo han estado convirtiendo en oro, en euro, en otras monedas. Sus rivales acapararon las divisas. Pero lo que dicen algunos críticos es que China no tiene tanta fuerza como aparenta para poder enfrentar a Estados Unidos. Y realmente su economía está a punto de colapsar. Mira, la economía de China es una economía sumamente poderosa. China tiene la mayor parte de las reservas de dólares del mundo. Es un país acreedor al que Estados Unidos le debe más de $1 billón. Tiene reservas por más de $3 billones. Es decir, las reservas monetarias de China son el Producto Interno Bruto de Brasil, de México, Colombia y de Argentina juntos. Y es el país con más vínculos comerciales a nivel mundial, más que Estados Unidos, con más países. Y con un crecimiento económico bueno. Este año se estima que va a crecer un poquito más de 5%. Un crecimiento de 5% para una economía tan grande es casi un milagro. Las economías más grandes son las que menos crecen en términos porcentuales. No se espera que una economía como la China, como la de Estados Unidos, como la de Alemania, la de Japón, crezca 5%. Eso es un escándalo. Y China tiene 30 años creciendo mucho más de 5%. El año donde menos creció fue el 2020, que hubo una pandemia, y creo que creció más de 3%. O sea, no cayó. Cayeron casi todas las economías grandes. Tuvieron desplome de la producción y China creció y creció la India. Entonces, todos los países pasan por algunos momentos coyunturales de problemas económicos. No es la primera vez que China tiene un determinado problema, como lo ha tenido Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una caída en el 2009, 2008, luego se recupera. Luego puede tener otro momento de caída y luego se recupera. Lo mismo los países europeos. Pero China no está en crisis, porque un país que tiene un incremento de la producción de 5% no puede tener crisis económica, porque la crisis es cuando hay una sobreproducción y comienzan a quebrar las empresas. La crisis económica es una quiebra de negocios que se refleja luego en el desempleo y la pobreza, porque es cuando comienza a caer la ganancia de las empresas. Eso es lo que expresa la crisis. Mientras las economías están creciendo y las empresas tienen utilidades y reinvierten, tienen ganancias, no hay crisis económica, porque en la sociedad capitalista la lógica es la ganancia empresarial. Y China no es un país
socialista, es un país que tiene una economía mixta, un área capitalista, un área estatal, un área cooperativa. Entonces, no es un país que esté en crisis económica. Podría tener algunos problemas, alguna turbulencia, en un año puede bajar, en otro sube, pero ¿cuál es su tendencia? A crecer más que la economía mundial. El Producto Interno Bruto de China crece más que el Producto Interno Bruto mundial. Por eso todos los años gana terreno y tiene muchísima fortaleza. Un desarrollo técnico-científico, muchísimos recursos, tiene todas las bases para seguir siendo una potencia en expansión. Y cada vez está penetrando más mercados mundiales. Ahora imagínate, metió su moneda en Argentina. Eso va a seguir caminando. Y el proyecto de la Ruta de la Seda que está impulsando también va a seguir caminando. No va a llegar a Europa por el momento, por la guerra, pero eso sigue caminando en Asia y en otros países. Entonces ese es un argumento como muy coyuntural. Es como decir, Alemania tiene en un determinado momento una crisis económica, pero eso no quiere decir que Alemania se acabó. Sigue siendo una potencia industrial, la cuarta economía del mundo, una economía fuerte. Tiene una crisis y una recuperación. China, yo no utilizaría la palabra crisis, porque no hay caída de la economía. Los que están estancados son los países europeos. Hay algunos que van a crecer cero, como Alemania, otro tasa negativa como Reino Unido, otro crecimiento poquitito, como Francia, Holanda, el propio Estados Unidos. Tiene una economía que no tiene un alto nivel de crecimiento. Y China no tiene una alta inflación tampoco. Es decir, que no es un país que tenga problemas de incremento de costos, que le reste competitividad a sus empresas exportadoras. El año pasado Estados Unidos tuvo una inflación de 6 o 7% y China la tuvo de 1 y pico. Entonces cada vez sus productos ganan más terreno en el mercado internacional. Pero ¿qué ha pasado para que China, junto con los BRICS, se convierta en una verdadera amenaza para la hegemonía de Estados Unidos y el dólar? En este momento, solo el 60% de las transacciones mundiales están haciendo en dólares. Todavía es mucho, pero ya hay un 40% que no se hace en dólares. Entonces, ¿por qué los países lo aceptaban? Bueno, porque era la principal potencia. ¿Qué está pasando ahora? Que está perdiendo terreno. Cuando cerró el siglo XX, yo decía, tenían el 31% del PIB mundial, pero ya China era la sexta economía. Luego, a partir del año 2006, China se convierte en la economía número 2 del mundo, después de Estados Unidos, dejando atrás a todos los países de Europa y a Japón. Y también ha avanzado mucho la India, y ha avanzado mucho algunos países de América Latina, como Brasil y México, que están entre las primeras 15 economías del mundo. Y Rusia también tiene un peso importante en la economía mundial, ocupa el lugar 12, por lo menos hasta el año 2021, no hay datos más recientes. Entonces han surgido bloques rivales y se conformó un espacio integrado por 5 economías grandes. Es el BRIC, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Son potencias económicas y potencia energética y países con muchos recursos mineros. Y el BRIC ha estado planteando la necesidad de crear una moneda alternativa al dólar. Todo eso se está discutiendo en este momento. Pero ya hay muchísimas transacciones que se están haciendo sin dólar. Por ejemplo, Argentina está haciendo transacciones sin dólar con China, utilizando la moneda china. La moneda china se está usando en Asia, en muchos países de Asia, Vietnam, Laos, Camboya, en el comercio con Rusia, en el comercio con la India, en el comercio con Arabia Saudita, en el comercio con Irán, incluso con Japón. Hay un proyecto piloto donde China comercializa con Japón y hasta con Canadá, en una cantidad pequeña. Y surgió otra moneda que quiso competir con el dólar, que era el euro. Representa a los países de Europa que están en la zona euro. Pero Europa no creció tanto. Todas las economías de la Unión Europea juntas son inferiores a Estados Unidos en términos de producción y inferiores a China. Entonces el euro no es el rival, no es el euro que va a sustituir al dólar si es que se da la sustitución. Podría ser la moneda china o una moneda del bloque del BRIC. Estados Unidos tiene el 24% del PIB, China el 18%, casi el 19%, pero ya el BRIC tiene más del 25%. Entonces todo esto ha estado ocurriendo en todos estos años. Un proceso de desplazamiento del dólar, pero muy paulatino todavía. Incluso hay una propuesta de las Naciones Unidas de que se haga una canasta de moneda, de que la moneda china sea aceptada, también el euro y el yen japonés, junto con el dólar, una canasta, digamos que cada una tenga una parcela del comercio mundial. Estados Unidos ha hecho resistencia a eso. Y en este contexto se da la más reciente reunión del BRICS, en el que se acepta la entrada de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Argentina y Etiopía. Ahí hay una decisión que me parece muy bien que haya tomado el BRICS en cuanto a su ampliación, pero todavía yo creo que lo de la moneda no es algo que ellos estén en condiciones de imponer, una moneda mundial. A China le convendría, por ejemplo, que es la segunda economía del mundo, porque eso le eliminaría riesgo cambiario, costos en el exterior, pero China no tiene desarrollado su mercado de capitales, todavía no lo tiene tan desarrollado, entonces necesita más tiempo.
Y aunque el BRIC tiene más producción que Estados Unidos, no es un país el BRIC. No es una nación homogénea, sino una integración de 5 naciones que ahora va a ser de 11. Entonces, no es tan fácil ahí tener una política económica común, una política fiscal, monetaria, cambiaria, política de inversiones comunes, porque cada país tiene su especificidad. No es como Estados Unidos, que es una sola nación. Entonces, eso hace más complejo aprobar una moneda y tratar de desplazar a Estados Unidos con esa moneda. Eso va a llegar en su momento. Y posiblemente incluso quien sustituya al dólar no sea una moneda de BRIC, sino una moneda de China. Porque China a la larga va a terminar superando a Estados Unidos en el terreno de la producción y ya es más exportador. Cuando venga ese momento, lo que se va a poner en el centro del debate mundial va a ser la moneda china con respecto al dólar. El dólar pierde terreno y China avanza. Y también se podría contemplar una moneda de ese espacio de integración, porque pueden haber varias monedas. El problema para Estados Unidos es China. No es tanto el BRIC, en tanto el BRIC es un espacio heterogéneo, incluso con gobiernos diferentes. Por ejemplo, el gobierno de Irán no es lo mismo que el gobierno de la India. Estados Unidos tiene una confrontación con Irán, tremenda confrontación. Es un país que intenta bloquearlo, ahora va a ser parte del BRIC. Pero la India es un país que se lleva bien con el mundo occidental. Estados Unidos no tiene una confrontación con la India, tampoco la tiene Europa. Entonces hay diferencias políticas. Todavía no es un espacio de integración compactado. Se necesita desarrollar más el banco del BRIC, porque el monto que maneja todavía no es tan grande como para sustituir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que son organismos financieros que manejan fundamentalmente el dólar. Esto lo digo porque hay analistas que siempre están diciendo, no, Estados Unidos no se le va a sustituir, y comienzan a dar datos. Sí, esos datos los conocemos. Nadie está planteando que va a ser ya la sustitución del dólar. Eso se lleva su tiempo. Si la libra esterlina dominó el escenario mundial durante muchísimos años, todavía 45 años del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, que era la moneda inglesa. Lo concreto es que Estados Unidos ya no tiene la hegemonía que tenía. Ya el dólar no se utiliza en el 95% de las transacciones mundiales, sino en el 60%, y que están surgiendo muchísimas monedas de reserva. Países que tienen sus reservas ya no en dólares, sino en euros o en oro. En Argentina incluso en la moneda china. Por eso planteaba Lula la posibilidad de comercializar entre Brasil y Argentina con la moneda china. Eso es otra cosa que se va a discutir fuera del BRIC, porque China ya metió su moneda en Argentina. Es decir, Argentina cambió dólares por la moneda china. Esos recursos se pueden utilizar para la comercialización con Brasil, por ejemplo. Brasil vende en Argentina y se le paga con la moneda china. La moneda china va al Banco Central de Brasil y le dan pesos al exportador brasileño. Luego, un empresario argentino quiere comprar en Brasil y el importador brasileño le compra la moneda china al Banco Central y le paga con esa moneda y la moneda china vuelve a Argentina y el producto llega a Brasil. Eso va a suceder, no tengo ninguna duda de que va a suceder. No tiene ni siquiera que esperar que Argentina sea parte del BRIC en enero. Eso podría comenzar. Ya Lula le dio esa sugerencia al ministro de Hacienda de Brasil para que haga todo un estudio y eso es totalmente factible. Entonces el dólar está siendo desplazado y va a seguir siendo desplazado, pero todavía se necesita más tiempo porque Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo, no es China, y el BRIC entero lo supera ligeramente en la producción, pero no es una economía, sino que es un bloque heterogéneo que no tiene una política común. Pero si esto es así, ¿es realista pensar que los BRICS van a lograr vencer a Estados Unidos y eventualmente desplazar al dólar? Es probable que Estados Unidos se debilite mucho en los próximos años, pero también depende todo esto de la situación política, porque los procesos económicos no son mecánicos, están mediados por lo político. Estados Unidos está combatiendo para que esto no ocurra y puede desatar agresiones. Es un país agresor. Ellos tienen capacidad de poner gobierno por la vía militar o por la vía política. En el gobierno de Obama hubo golpe de Estado en América Latina. A Zelaya en Honduras, a Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff fue derrocada con golpe de Estado. Y el presidente de Estados Unidos era Obama. Lula estuvo preso. Ellos van a seguir actuando. Bombardearon Libia, mataron a Gaddafi, hay una guerra ahí, por poco destruyen a Siria. Y hoy están metidos en la guerra de Ucrania, porque esa guerra es de Rusia con Estados Unidos y la OTAN. Ucrania es un país sin ninguna capacidad militar para enfrentar a Rusia. Si le está haciendo resistencia es por todo el apoyo de Estados Unidos y de Europa. En los países de la OTAN le han dado a Ucrania armas y todo el apoyo posible para que enfrente a Rusia. De manera que esta es una guerra internacional. Yo creo que Estados Unidos no va a ganar esa guerra. Si la ganara, la recomposición del mundo es favorable a sus intereses. Si la pierde, se acelera su declive. Entonces aquí está en juego lo económico
pero está mediado por lo político y lo militar. Por eso los vaticinios tienen que ser siempre relativos. Hay que plantear las cosas más en términos de procesos, no de hechos consumados. Hay una tendencia al desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia económica, política y militar. Una tendencia muy marcada. De hecho, ya no se puede hablar de un mundo hegemonizado solo por Estados Unidos, como fue en los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, cayeron muchísimos gobiernos dirigidos por Partido Comunista en Europa del Este. Estados Unidos era la única potencia mundial. Hoy el mundo tiene bloques. China es una potencia fundamental, económica, política y militar. Rusia, un país con enormes recursos energéticos, con una economía que ha demostrado solidez y militarmente a la par de Estados Unidos. La India es una tremenda potencia y también son potencias en términos tecnológicos. La Unión Europea, un continente en declive, en decadencia, estancado, con tendencia a seguir bajando, pero ya como continente integrado, por lo menos la Unión Europea, tiene un peso también importante en términos económicos. Y está Japón, que es una economía estancada, tiene 30 años estancada, pero todavía se mantiene como la tercera. Sudamérica es un poder. Sí, Sudamérica integrada con Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, esos gobiernos haciendo causa común, son un poder mundial. Pueden detener a Estados Unidos. Así está el mundo. Hay un mundo multipolar, hay una crisis de hegemonía, pero todavía no se puede decir que hay un desplazamiento de Estados Unidos. No ha sido desplazado, sigue siendo la primera potencia en todos los órdenes, en lo económico, en lo político y en lo militar, incluso en términos tecnológicos, aunque China ya lo superó por el lado de las telecomunicaciones y otras áreas. Estados Unidos es un país que genera mucha tecnología. Hay economías que no son tan generadoras como Japón, sino que aplican a sus condiciones. China también aplica bastante, aunque genera. Pero Estados Unidos sigue siendo una potencia, creo que la principal en ese terreno. De acuerdo a cómo van las cosas, si Estados Unidos no gana en Ucrania y no puede deponer los gobiernos de Sudamérica, no puede imponer un régimen en Irán, va a ser desplazado, porque para evitarlo tiene que controlar a Sudamérica, donde están los recursos mineros, los mercados, y tiene que controlar las potencias energéticas más importantes, como Irán, Arabia Saudita, tiene que controlar a Rusia, pero eso se ve muy difícil, porque estás hablando de una potencia nuclear. Eso no lo va a lograr, lo de Rusia, pero tiene capacidad por otro lado, con otros países. Y por eso siempre ha tratado de controlar los recursos y la política de América Latina, su patio trasero, o como dijo Biden, su patio delantero. Y a lo largo de la historia hicieron muchos planes para lograrlo. Te los revelo en este video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. Everything south of the Mexican border is America's friend.